Vamos a empezar inmediatamente. Nosotros estamos muy agradecidos de Dios que nos da esta oportunidad. La verdad es que estoy bastante feliz, estoy muy agradecido del Eterno, de lo que nos está permitiendo aprender, de lo que nos está permitiendo conocer. Entendamos siempre esta palabra, es posible que la diga en cada viernes. El auxilio de Dios viene en forma de guianza, viene en forma de dirección. El Eterno nos va a mostrar el camino y nosotros tenemos la responsabilidad de caminar por donde Dios nos está mostrando que caminemos. Que la paz de Dios sea con Marcos Solorzano. Tenemos también aquí a Marisol, tenemos a Magda Rivera y tenemos siempre nuestra activa que no falta nunca, gloria a Dios, por la vida de nuestra Rosa Miriam Méndez. Aleluya. Amado, lo que venimos enseñando, estamos enseñando de qué es ser lleno del Espíritu. ¿Qué es eso? Eso ha habido una disonancia cognitiva demasiado grande. Esto es que la palabra se ha alejado mucho de su significado. O sea, cuando alguien nos dice el siervo X es una persona que está llena del Espíritu, lo que viene a nuestra mente regularmente es una imagen que está bastante lejos de lo que realmente es. Esto puede ser algo, esto puede significar algo peligroso en el sentido de que la orientación que esto nos da es bastante errada para nosotros buscar una dirección. Todos nosotros anhelamos, deseamos ser personas llenas del Espíritu. Pero nosotros lo que estamos buscando al ser lleno del Espíritu es el concepto que nosotros tenemos dentro de nuestro corazón. Lo que a nosotros nos dijeron que era ser lleno del Espíritu es lo que nosotros andamos buscando. Al mismo tiempo, esto permite y hace que nosotros nos alejemos de lo que realmente es ser lleno del Espíritu. Nosotros estamos hablando, mostrando que una de las cosas que el Espíritu hace en nuestras vidas es que nos llena de capacidades. El Espíritu nos capacita para resolver problemas, el Espíritu nos capacita para entender situaciones difíciles, el Espíritu nos da respuesta a tantas que nosotros estamos buscando. Hay veces que lo que hace que una persona esté cabizbajo, que lo que hace que una persona esté triste, que lo que hace que una persona esté tirado en el piso es precisamente que no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Al no tener eso claro, la persona no sabe a veces ni siquiera qué quiere hacer en su vida o con su vida. No lo sabe, ¿ok? Entonces, una de las cualidades que tiene el Espíritu, una de las cualidades que tiene el estar lleno del Espíritu, es que nosotros inmediatamente Él nos va a poner a nosotros un marco, un rumbo, una meta, un proyecto, un trabajo, una empresa, un negocio, un ministerio. El Espíritu es como cuando usted está perdido en el mal. Usted no tiene idea de a dónde usted va, porque a todos los lados que usted se mueve, usted lo único que ve es agua.
pero por casualidad de la vida encuentra tirado en ese barco o por abajo, arriba, donde sea, en una esquinita, usted encuentra por casualidad una brújula. Y la brújula, con la brújula, inmediatamente usted puede marcar un rumbo y llegar a su destino. Bueno, esa es una de las principales funciones que nos da el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando usted oye y cuando usted piense en alguien que le diga, fulano está lleno del Espíritu, entonces ahora vamos a pensar en un individuo que sabe lo que tiene, en un individuo que sabe lo que quiere, en un individuo que sabe para dónde va, en un individuo que sabe para dónde, de a dónde viene, en un ministro, en un siervo de Dios, en una oveja que tiene un rumbo determinado, que se siente seguro, que en vez de tener un sentimiento de inseguridad en su vida, pues ahora él tiene seguridad. ¿Por qué? Porque es una persona que está llena del Espíritu. Porque cuando nosotros examinamos la palabra, todas aquellas personas que estuvieron llenas de su espíritu, llenas del Espíritu de Dios, todos fueron ministradores, administradores, fueron dueños de bienes, fueron personas que fueron personas que dirigieron, bendito sea Dios, fueron personas que tuvieron a su cargo pueblos, comunidades, fueron personas que administraron empresas, que administraron negocios. Entonces, por eso cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento, nosotros vamos a ver que estas personas, todos aquellos que fueron llenos del Espíritu de Dios, fueron personas con metas, con proyectos. O sea, aquí lo que estamos enseñando, lo quiero hacer de una manera, no tiene que ser tan rápido. Aquí lo que estamos enseñando. Ana María Castro, gusto verte. Wow, cuánto tiempo, cuánto tiempo. Aquí lo que estamos enseñando, Ana María, es que si realmente decimos y contamos, nosotros contamos y queremos ser llenos del Espíritu Santo de Dios, lo primero que va a hacer es venir a corregirnos, pero también el Espíritu Santo de Dios nos va a proporcionar en nosotros un crecimiento de manera integral, que son grandes fallos que a veces experimentamos. Le dimos ese título. Acá viene un hombre que está lleno del Espíritu de Dios. Wow, pero ese hombre está lleno del Espíritu Santo. Le dimos ese título a una persona que en determinado momento era usado en cierto don o en cierto tipo de ministración, especialmente dentro de una congregación. Ahora bien, el Espíritu de Dios va a ministrar para que no solamente una persona, sino todos aquellos que gocen del privilegio y que sean un templo o una habitación de Dios, todos aquellos que gocen de ese privilegio, el Espíritu Santo de Dios le va a administrar a esa persona para que esa mujer, ese hombre, tenga un crecimiento integral. Integral quiere decir
que la persona va a crecer como oveja, va a crecer como ministro, va a crecer como pastor, va a crecer según el ministerio que el mismo Espíritu le dé, pero también la persona va a crecer como ser humano. Pero también la persona va a experimentar un crecimiento en lo profesional. La persona va a experimentar un conocimiento en lo administrativo. La persona va a experimentar un crecimiento en los negocios. Las personas que estén llenas del Espíritu van a experimentar un crecimiento en el trabajo. Nosotros, cuando hablamos del Espíritu, tenemos en nuestras mentes que el Espíritu es el único que escudriña aún lo profundo de Dios. Si el Espíritu de Dios escudriña, amado, yo no le di la excusa del ministro, maestro pastor Alexis Rubiera. El ministro pastor hoy tiene un nuevo negocio y está dándole una apertura. Y por eso me dijo que iba a estar con nosotros, pero dependía de qué hora, porque él tiene un opening. Yo le dije que está bien, cualquier cosa, yo igual hablo en lo que llega, o aquí no pasamos la hora, gloria al Eterno. ¿Ok? Entonces le digo, cualquier cosa hacemos un recuento de lo que se ha venido enseñando, pero cuidan lo que nosotros estamos enseñando, lo que el ministro pastor ha venido enseñando a través del pensamiento analítico, que son una de las cosas más profundas. Recuérdese que lo que hemos estado enseñando y hablando son los tipos de pensamiento. Porque si hay en algo donde el Espíritu va a venir a trabajar primero, es en el área de nuestra mente, y el Espíritu de Dios, lo primero que va a tratar de hacer es renovar esta mente, y para renovar nuestra mente y quitar nuestra mente y poner la mente de Cristo, con lo primero que la primera función que va a hacer es trabajar con los tipos de pensamiento que nosotros tenemos, que a veces son tipos de pensamientos pesimistas, son negativos y no positivos. A veces son pensamientos malos y no buenos. ¿Ok? Esta connotación de malo puede ser referente a todo aquello lo que no nos ayude o no nos permita desarrollarnos y crecer en cualquier faceta de nuestra vida. Entonces el Espíritu Santo a donde primero va a venir es a esta área. ¿Ok? Luego el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, va a ir ministrando a cada área de nuestra vida. O sea, el Espíritu Santo no nos va a dejar a que nosotros seamos, por ejemplo, unos excelentes ministros, pero unos pésimos padres. El Espíritu Santo no va a hacer eso. ¿Ok? El Espíritu Santo va a ir trabajando y vamos a ir creciendo en estas dos áreas. Vamos a ser unos excelentes ministros, pero también vamos a ser unos excelentes padres. Vamos a ser una excelente oveja, pero también vamos a ser un excelente esposo o esposa, dependiendo a quien le toque, pero también vamos a ser unos excelentes trabajadores, pero también vamos a ser personas creativas, pero también vamos a ser personas dinámicas, pero también vamos a ser personas emprendedoras, pero también vamos a ser personas confiables, pero también vamos a ser personas trabajadoras, pero también vamos a ser responsables, pero también vamos a ser personas que no vamos a ser vagos, vamos a ser personas con iniciativa, vamos a ser personas con prudencia, vamos a ser personas
siempre inventando, siempre creando como cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que de manera continua van a estar saliendo del corazón de aquellos que han decidido que el Espíritu more dentro de ellos. ¿Ok? O sea, una persona llena del Espíritu es una persona que va a crecer en todas estas facetas. Por eso es importante y que el ministro Rubiera, fíjense que hay solamente como 4 programas, como 4 seminarios de este tema, que es ser lleno del Espíritu. ¿Qué es eso? Porque eso lo escuchamos como un pan nuestro de cada día en las iglesias. Nos rodeamos de personas que utilizan esta frase de manera continua. Vamos a ser llenos, hay que buscar, hay que anhelar, hay que desear ser lleno de su espíritu. Pero ¿qué implica todo esto? Cuando nosotros vemos esto, el primero es Bezaleel, y Dios dice, he llenado con mi espíritu a Bezaleel. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Porque le he dado un espíritu, le he dado un espíritu creativo, es un ingeniero, es un arquitecto. Le he dado un don para que cree, le he dado un don para que diseñe, le he dado un don para que traiga del mundo, de lo que no se ve, traiga objetos, traiga casas, edificios, traiga cuantas cosas que a nosotros nos sirven para bendición, que se traen de lo que no se ve a lo que se ve. Recuérdese que el mundo y todo fue hecho de lo que no se veía, y quien hace esto precisamente, dice el apóstol Juan, que todo esto lo hizo el dedo de Dios, y el dedo de Dios se refiere al Espíritu de Dios. Pero sucede que ahora nosotros tenemos al Espíritu de Dios morando en nuestras vidas. Entonces, si en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, e inmediatamente lo que el Espíritu empezó a hacer por la palabra del Eterno fue organizar todo lo que estaba en caos, todo lo que estaba en desorden. El Espíritu, de manera automática, por la palabra de Dios, comenzó a ordenarlo todo y a ponerle una secuencia, a poner todo en función pero ponerlo en función de tal manera que, si fuera posible, esto que el Espíritu está poniendo en función no necesitará más la voz o la acción de Dios, sino que ese simple mandato, esa simple ordenanza de que Dios dijo, quiero que te hagas así y que permanezca así, esa palabra va a hacer y a permitir que eso funcione toda la vida sin parar, sin detenerse. ¿Qué sé yo? ¿Qué mueve el mundo? ¿Qué mueve el mundo? Que gira y años vienen y años van y pasan por 4 estaciones. ¿Qué lo mueve? ¿Necesita un motor que lo haga girar? No. Solamente el mundo, la tierra, cuando digo mundo, la tierra solo necesita
saber que fue Dios que le dio esa orden. Ok. Lo que quiero decir y explicar y dejar claro es que si el espíritu entra a este mundo con este caos y ordena todo de tal manera que la naturaleza, los cielos nos cuentan de la gloria de Dios, nos muestran la gloria de Dios. Cuando tenemos la oportunidad de viajar, cuando tenemos la oportunidad de andar, conocer, ver las maravillas, las cosas que Dios ha hecho, nosotros nos quedamos encantados con esto y nos quedamos impresionados con este acto. ¿Ok? Tantas cosas bellas que ha hecho Dios. Ok. ¿Qué estamos enseñando, ministro Rosario, ministro Carlos y Dariana? Que la paz de Dios sea contigo. ¿Qué es lo que estamos enseñando? Estamos enseñando qué es ser lleno del Espíritu. Angélica Rodríguez. Estamos enseñando qué es ser lleno del Espíritu. Magda Rivera. Pastor Esayas. Que la paz de Dios sea con ustedes. El Espíritu llega al mundo. Acuérdense, no estamos hablando ahora mismo específicamente de esta teología, de en cuánto tiempo se hizo el mundo y cómo eran los días. Pero ok, ordena en tan solo 7 días el Espíritu de Dios, ordena este mundo a la perfección. Oiga, a la perfección en tan solo 7 días. Entonces, no sé qué día fue que usted le dio y le abrió su corazón al Espíritu para que Él venga a tu corazón y para que Él more allí y para que Él haga una casa y para que Él allí haga un templo donde Él se pueda sentir a gusto. Entonces, si el Espíritu cuando llegó al mundo y lo encuentra en este caos tan grande, lo ordena a la perfección, pero por un momento imagínese que el Espíritu solamente ordena a la perfección las 24 horas, pero no puede dividir de manera perfecta el día y la noche. O se le va la mano con la lluvia y en vez de que la lluvia sea algo esporádico, la lluvia cada vez que viene dura 10 años. O que en vez que los árboles crezcan hacia arriba, crecen hacia abajo. O que el sol, el calor del sol mata a media población. O que el frío congela varios países. No, el Espíritu Santo lo ordenó todo de tal manera que todo es lindo en su época, que todo es perfecto en su época. Entonces, Lourdes, Valentín, que la paz de Dios sea contigo. Así como el Espíritu Santo ordenó este mundo, ministro Pastor Tejada, Saúl Tejada, de manera perfecta, todo aquel que diga que está lleno del Espíritu va a poder contar con dicha ordenanza. Ahora bien, no estamos hablando de que el Espíritu Santo va a agarrar a cada uno de nosotros y nos va a convertir en seres humanos perfectos. Bueno, eso por ahora no va a ser porque es necesario que estos corruptibles se vistan de incorrupción. ¿Ok? Y que estos mortales se vistan de inmortalidad, vamos a decir así, para que llegue a esa perfección. Ahora bien, mi estado humano no permite
que el Espíritu me haga 100% perfecto. No. Pero el Espíritu va a trabajar en mí, en mi vida, en la vida de Marisol, en la vida de Manuel Durán, en la vida de Solorzano, en todas las áreas. En todas las áreas y facetas de nuestras vidas, el Espíritu va a trabajar, comenzando por aquellas que necesitan más urgencia. Usted sabe a veces de dónde usted necesita más ayuda. El Espíritu de Dios va a trabajar y va a poner más esfuerzo, pero el Espíritu lo va a hacer de una manera integral. Usted no puede ser, la persona no puede estar llena del Espíritu y ser un vago. La persona no puede estar llena del Espíritu y tener una mente bota. La persona no puede estar llena del Espíritu y tener esquizofrenia, tener tantas enfermedades psíquicas por dentro. O sea, el Espíritu va a trabajar de manera integral en nosotros. Mire, uno de los predicadores que a mí más me impactó cuando yo me convertí fue Ezequiel Molina. Una vez que fui a mirarlo predicar, y yo tenía, si acaso, como 2 años de haber estado militando en estos caminos. Entonces, Ezequiel Molina dijo, mire, él lo dijo predicando, y yo no entendí esto hasta hace como 1 año o 2 años. Yo no entendí, o sea, estamos hablando casi 30 años que yo no entendí esta palabra. Pero él dijo, todo aquel que me diga a mí que tiene un ministerio del Espíritu Santo y no tenga una empresa, yo no creo en tal ministerio. Y yo me quedé dando vueltas. Yo dije, pero ¿qué quiere decir eso? Yo siento que exageró. Yo siento, ¿qué fue lo que dijo? Yo no entendí esto. Ok. Pero ya a medida que he ido aprendiendo, que he ido conociendo, ¿qué es lo que aprendo? ¿Qué es lo que me doy cuenta? Que el Espíritu Santo trabaja en todas las áreas. Que el Espíritu Santo no es verdad que te va a dar un ministerio y va a dejar que tú te mueras de hambre. Que el Espíritu Santo no te va a poner a ti a predicar, qué sé yo, por la Amazonas, por donde te mande, y va a dejar que tú o tu familia o tus hijos se mueran de hambre. Recuérdese que el dicho de David dice, joven fui y he envejecido y yo no he visto a un justo desamparado, pero tampoco he visto a su simiente que salga a pedir a la calle. Cuando el Antiguo Testamento habla de justo, habla de sabio, es lo mismo que cuando en el Nuevo Testamento se habla de ser lleno del Espíritu Santo. Cuando Salomón lo diría, sé sabio, escucha a la sabiduría, sé inteligente, ten entendimiento, escucha a la prudencia. En el Nuevo Testamento casi siempre se tradujo todo esto como ser lleno del Espíritu Santo, pero viene siendo la misma función. El sabio produce suficiente economía como para ayudar a su familia, como para ayudar a su comunidad, como para ayudar a todos aquellos que tengan necesidad. Que más tarde el apóstol Pablo dijo, el que robaba, que no robe, sino que trabaje
haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, ¿qué es ser lleno del Espíritu? Es una persona que va experimentando un crecimiento en todas las facetas de su vida. Es una persona que va experimentando un crecimiento de manera integral, que no es que es inteligente en un área y en otra totalmente escasea de conocimiento, aunque todas estas cosas tenemos que organizarlas porque hay muchas cosas de lo cual usted no está llamado a saber, pero si usted quiere saber de X cosas, o sea, si usted no es doctor, usted no está llamado a estar empapado de medicina, pero ahora bien, si usted no es doctor, eso quiere decir que usted no necesita la medicina para vivir, pero usted sí necesita un cuerpo saludable. Entonces el Espíritu de Dios no te va a enseñar medicina porque tú no eres doctor, no te va a enseñar derecho porque tú no eres abogado, pero sí te va a iluminar para que usted aprenda a tener una vida saludable, como también te va a iluminar a que usted sea una persona respetuosa de las leyes. ¿Entiende lo que estoy diciendo o ministrando? Entonces, ¿qué es ser lleno del Espíritu? Es alguien que día a día siente que va creciendo en Dios, pero siente que va creciendo como ser humano, pero siente que antes no podía perdonar, pero ahora puede perdonar. Siente que antes no podía amar, pero ahora puede amar. Pero también siente la necesidad de avanzar hacia adelante. Siente la necesidad de poner un negocio, de poner una empresa. Siente la necesidad de no padecer de necesidad económica. Si el Espíritu pone orden, entonces todo aquel que abre su corazón al Espíritu va a ser un individuo que va a tratar de ordenar su vida en todas las áreas. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, igual todo es palabra del Eterno. Hablamos de 613 mandamientos, de 613, que si bien estos 613 mandamientos no eran para todo el mundo, sí todo el mundo se lo tenía que aprender, porque la persona tenía que estar consciente y procurar no quebrantar ni violar ninguno de estos mandamientos. Pero dentro de todos estos mandamientos, había mandamientos para mantener a la persona saludable. Había mandamientos para mantener a la persona sano, digamos, sano en cuanto a las malicias. Había mandamientos para mantener a la persona trabajando. Había mandamientos para mantener a la persona produciendo. Había mandamientos para mantener a las personas ayudando. Había mandamientos para mantener a las personas enseñando. Había mandamientos para mantener a las personas
ayudando al huérfano, a las viudas, al que no tenía nada. O sea, toda esta serie de todos estos mandamientos ayudaban, permitían que el individuo tuviera una vida saludable, tuviera una relación con Dios equitativa. Todas estas leyes permitían, ayudaban al individuo a tener un crecimiento integral en todas las facetas de su vida, porque cuando usted examina todas estas leyes, inclusive habían leyes hasta para el periodo de las mujeres. O sea, habían ordenanzas inclusive que hablaban de los celos, que hablaban igual del sexo. ¿Qué quiero decir? Que no se nos pierda el hilo. Que igual el Espíritu de Dios se encargaba de, así como organizó el mundo, la tierra, cuando estaba en caos, mediante todas estas leyes, se encargaba también de tratar de perfeccionar a cada una de estas personas. O sea, el Espíritu de Dios agarraba a cualquier prosélito que no entendía de las leyes de Dios, y esta persona se adhería, y esta persona venía y pedía ser incluido y observar las leyes, y a esa persona el Espíritu Santo lo agarraba y le daba un crecimiento de manera integral en todas las facetas de la vida. Entonces, ¿de dónde acá a veces nosotros hemos querido visualizar y enseñar que el que está lleno del Espíritu Santo es únicamente porque tiene la manifestación de un don, cuando tal llenura no se refiere a eso? Esta llenura lo que se refiere es a que el Espíritu va a trabajar con esta persona para entregar a la sociedad a una persona que está en capacidad de mostrar la imagen de Dios a través de cómo, del comportamiento, de cómo él es como trabajador, de cómo él es como amigo, de cómo él es como esposo, de cómo él es como padre, de cómo él es como hijo, de cómo él es como vecino, y de cómo él es como jefe o padre de este hogar. Ser lleno del Espíritu de Dios se refiere a esta persona. El Espíritu va a estar gimiendo, si así se puede entender, si así usted lo quiere entender, gimiendo, trabajando, oiga, día a día, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, va a estar trabajando por levantar, por hacer de ti un ejemplo, por hacer de mí un ejemplo, que dicho ejemplo predique sin palabras. Para esto, una de las primeras cosas que el Espíritu va a hacer es alejarnos de la religión, pues la religión maldice nuestras vidas, nos seca, no nos deja crecer y nos sectariza y nos
grupiza, de como que todo el que nos puede señalar nos dice, este es de los, ustedes son de los, nos sectariza, pero dentro de esa secta también ahí vamos a crear grupos de tal manera que en ningún sentido yo pueda obtener una unidad, ni siquiera con aquel grupo donde algunos me señalan que yo pertenezco a este grupo. La llenura del Espíritu tiene que ver con crear a un hombre, a una mujer, que pueda mostrar la imagen de Dios a todos aquellos que no la conocen, a todos aquellos que están ciegos, pero es a todos. Si me sectarizo, si cometo el error de sectarizarme, si cometo el error de ser un buen ministro, pero un vago, entonces soy una persona que siempre estoy orando, siempre estoy ayunando, siempre estoy con una Biblia debajo del brazo, siempre estoy leyendo una Biblia. Es posible que yo en ese entonces me haya hecho sordo a las capacidades y a las bienaventuranzas que me da a mí el título de ser lleno del Espíritu. Primero, una palabra que literalmente una vez que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, ya, Él no va a venir en mayor cantidad ni en menor cantidad. Una vez que el Espíritu Santo toma mi cuerpo, mi área, mi cabeza como habitación, mi corazón como habitación aquí, lo que va a hacer la gran diferencia es cuánto yo pueda oír esa voz, escuchar esa dirección. Marcamos en el principio que el hombre sin el espíritu viene siendo como alguien que está perdido en alta mar donde no ve tierra y no sabe para dónde ir. Pero una vez que el espíritu viene a su corazón, es como cuando el mismo hombre encuentra una brújula en el barco, y una vez que encuentra una brújula en el barco, ya tiene una dirección, ya tiene una meta, ya tiene un fin, ya sabe a dónde llegar, ya sabe por dónde va, inclusive sabe qué hacer. No es una persona que está confundida, ni es una persona que está tirando a los ciegos, ni está golpeando al aire. Pero entiéndase que la parte fundamental de lo que está enseñando el maestro Rubiera es que ser lleno del Espíritu es toda aquella persona que está experimentando un crecimiento de manera integral en todas las facetas de su vida, y que si hay algo que el Espíritu primero te va a inspirar, a motivar, es a que usted sea un buen emprendedor, a que usted sea un buen programador, a que usted sea una persona que Jesús dice que ningún rey cuando iba a salir a la guerra, primero medía, primero veía y primero calculaba si él podía ganar, si él le podía hacer frente a otro. Estamos hablando aquí, recuérdese que estamos en el pensamiento analítico, bajo el tema del pensamiento analítico, y vamos por el 10, pero le puse el 11 a este. Y Jesús dice que primero esta persona analiza. Una persona que esté llena del Espíritu es alguien que se sienta a analizar qué rumbo lleva su vida, qué rumbo lleva su fe, qué rumbo lleva su conocimiento, su sabiduría, su entendimiento, su conocimiento, por dónde él va, qué le falta. Porque entonces, ¿cuál es la función
Si usted dice y usted me señala a mí como alguien que está lleno del Espíritu, no puedo yo tener esos puntos ciegos. Una de las peores cualidades que nosotros podemos encontrar es que alguien nos encuentre que somos una persona haragán. Recuérdese que estamos escribiendo el libro El mal que mora en mí. Ahí estamos hablando de los principios, cuando los principios que Dios estableció, Dios ha establecido principios, usted lo cumple, el principio se levanta a favor de usted, usted lo incumple, lo pisa y el principio viene sobre usted, pero no a bendecirlo, sino que viene con consecuencias graves. Uno de estos principios que regularmente nosotros quebrantamos es el de la vagancia. O ser malos trabajadores, o no ser serio en nuestro trabajo, que es lo mismo. Pero toda persona llena del Espíritu, una de las principales cualidades que va a tener porque el Espíritu necesita este valor que se desarrolle, este valor en la vida suya y en la vida mía. Que en el trabajo todos podamos dar un buen testimonio de que somos muy trabajadores y muy responsables. Oiga, cumpla con este principio, cumple con este principio y usted nunca va a pasar trabajo. Usted no va a ir a pedir un pan, usted no va a mendigar. Cumpla con este principio y su estilo de vida podrá experimentarse de manera satisfactoria tanto a usted como a los que lo ven también van a poder testificar así. Sea un buen trabajador, sea responsable. Y ese principio se va a levantar para bendecir tu vida de manera tal, wow, que le va a ser fácil, mucho más fácil al Espíritu Santo de Dios trabajar en todas las otras facetas de tu vida. Cumple con este principio y tu vida será linda e inspiradora. Pero aparte de eso, cumple con este principio y hoy tú vas a poder estar en una posición, pero mañana en un año vas a estar en otra posición, pero en otro año vas a estar en otra posición y en otra posición y en otra posición y en otra y en otra y en otra y en otra y en otra. Recuérdese que estamos hablando qué es ser lleno del Espíritu. Ser lleno del Espíritu es una persona que va experimentando un crecimiento continuo en todas las facetas de la vida. No quiero decir que descuidemos las otras. Lo que quiero decir es que una de las primeras cosas, cuando el Espíritu llega al mundo, wow, y este caos. Entonces él dice, ok, lo primero que necesito es que se separen las aguas de las aguas, que se descubra lo seco y que las aguas se junten. Eso es lo primero que necesito para luego seguir ordenando todo lo otro. Entonces, cuando el Espíritu llega a nuestras vidas, lo primero que necesita es personas trabajadoras, es personas responsables, es personas que cumplan con este principio, porque de este principio van a seguir dependiendo todo lo otro que el Espíritu de Dios quiera ordenar en nuestras vidas.
Por eso, cuando usted no logra ordenar esta faceta, aparentemente todo el edificio se ve en caos, se ve como si se va derrumbando y no parece que se fuera construyendo. Lo que se ve se hizo de lo que no se veía. Para el Espíritu de Dios cumplir con esa función en nuestras vidas, necesita hombres y mujeres trabajadores. Personas que no tengan miedo poner manos a la obra. Fíjense que todavía no he entrado a la clase de hoy. No he entrado a la clase de hoy de cómo habla el Espíritu. Pero una de las cosas en la que más nosotros nos hundimos, en las cosas que más nosotros, usted puede estar, yo puedo estar ahora mismo en una necesidad grande, puedo estar pasando todo el trabajo, puedo estar en algo difícil, pasando por una situación difícil, pero si soy un buen trabajador, cumplo con este principio, yo sé que el cruce por esta situación difícil por la cual estoy atravesando es temporal. Pero como violo el principio del trabajo, mi situación difícil no es temporal, sino que ahora es permanente. Y si ahora necesito ayuda, la voy a necesitar en 1 año, en 2, en 3, en 10, en 15, en 20, en 30. Y no hay razón o esperanza de que yo en 5 años ya pueda estar ayudando a quien me ayudó o viceversa. Estoy ayudando a otros que necesiten ayuda, pero ya yo no la necesito. Entonces, primer punto o característica de una persona llena del Espíritu es trabajadora. Para el Espíritu ordenar el caos de la vida de cada uno de nosotros, necesita encontrar un hombre y una mujer trabajadora, tipo la mujer virtuosa. Sea una persona trabajadora, seria, honesta, responsable en su trabajo, y usted va a tener más características de alguien que está lleno del Espíritu que otra persona que es un vago, que de cada trabajo lo botan, que en cada trabajo lo tienen como alguien irresponsable, pero esta persona se jacta de decir que tiene un ministerio. Esta persona quiere vivir orando, ayunando y según también él leyendo Biblia. Hablo a gente entendida. Recuérdese que todo tiene su tiempo y que vamos a llegar a ese punto, ok. No estoy hablando, no lo interprete como que estoy hablando en contra de eso. Solamente queremos aquí hablar de la característica de una persona llena del Espíritu. El Espíritu vino, abre la palabra que vino al mundo y empezó a ordenar y a poner todo en orden, de tal manera que una vez que el Espíritu Santo puso todas estas cosas en orden, no ha necesitado una vez más, otra intervención del Espíritu, sino que todo va marchando como el Espíritu lo puso. Cuando el Espíritu llega a nuestras vidas, así lo hizo con la tierra. Si Él lo hizo con la tierra,
Y Jesús en una tiene que hablarle a los fariseos y decirle, por Dios, abran los ojos, que el hombre no se hizo por causa del sábado, sino que el sábado se hizo por causa del hombre. O sea, Jesús le está dando aquí al hombre un papel mayor que el del sábado, que era el error que cometían los fariseos. Pero también cuando nosotros abrimos el libro de Juan, dice que todas estas cosas que se creó allá en el principio, todo lo que se creó para nosotros. Si el Espíritu logró poner en orden todo lo que se creó para nosotros, ¿cuánto más va a querer poner en orden a nosotros mismos? ¿O cuánto más va a querer ordenar el caos que hay en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestra alma? Entonces, todos aquellos que digamos, yo estoy llena del Espíritu, o fulano está lleno del Espíritu, estamos dando la característica de una persona que está llena del Espíritu, y para eso se tomó, el maestro Rubiera tomó todos estos personajes que están en la Taná, que están en la Torá, que están en el Antiguo Testamento, que fueron personas que recibieron capacidades. No le voy a mencionar de José, lleno del Espíritu, pero tiene la capacidad de administrar una casa, una cárcel. Yo quiero que usted sepa que lo más difícil es administrar una cárcel. Lo más difícil que existe es administrar una cárcel. Pero también tenía la capacidad de administrar un país. Pero cuando hablamos de Abraham, administraba una casa, administraba una comunidad y administraba también todo lo que le quedaba a su alrededor. Pero si nosotros hablamos de Jod, Jod administraba su casa, administraba su comunidad y administraba lo que llamaríamos también igual su país. Y cuando nosotros pasemos por cada hombre o mujer de Dios que fue lleno del Espíritu para bendecir a Dios, cada una de estas personas contaba con capacidades motoras que lo llevaban a administrar bienes, tierra, gente, derechos, a juzgar. Ni hablar de Salomón, que le dio 40 años sin guerra a Israel. Usted sabe el estrés que se vive salir a una guerra, toda esa esposa despedir sus esposos sin saber si lo iban a volver a ver. Y este hombre viene y por cuanto está lleno del Espíritu, produce 40 años de paz. Usted sabe a cuánta gente bendijo, a cuántos corazones, cuántos padres agradecieron eso, cuántas esposas agradecieron eso, cuántos hijos agradecieron eso. Cuando usted busca también a los profetas, Dios levanta a estos profetas. Ok, profetizaron en nombre de Dios, pero también administraron. Pero también fueron personas con capacidades de desarrollarse ellos como seres humanos dentro de las sociedades. No importa que la sociedad fuera Israel, que fuera Babilonia, que fueran los asirios, que fueran los medopersas y que más tarde fueran los griegos. No importa que fuera la nación de Israel que estuviera gobernando, pero tampoco importaba que estuvieran bajo el dominio de otro imperio. Estas personas obtenían capacidades y aquí motoras, sabiduría, inteligencia,
son las 11:03. Lo voy a dejar aquí. No quiero pasarme de la hora. Y veremos si el ministro Rubiera ya está el viernes, ya ha inaugurado su nueva empresa. Entonces ya venimos con él. Si no, ahí la tengo, ahorita Rubiera. Si no, vamos a terminar este comentario. ¿Qué es el lleno del Espíritu Santo? Bueno, vamos a ver. Porque hay algo que quiero explicar con un detalle que Moisés le dice a Dios. Muéstrame tu rostro. Y Dios le dice, no te voy a mostrar el rostro, te voy a mostrar la espalda. Pero muchos de nosotros creen que lo que Dios le dijo a Moisés fue eso, muéstrame tu rostro. No fue eso. Ok. Pero eso lo explicaremos si venimos el viernes próximo. Ministro Rubiera, ya despídate ahí. Señores, Padre Dios, para todos y cada uno de mis amados hermanos, estamos aquí escuchando hoy como espectadores, pero estamos aquí, ministro. Quería hacer una pregunta, una pregunta al final. Dale, viéndolo. Hablaba el ministro Corporán concerniente a que una de las facultades que el espíritu amplificaba en el individuo era que el individuo era un individuo emprendedor en todo el sentido de la palabra. Entonces, ¿qué pudiéramos decir de esas personas que supuestamente están llenos del espíritu y no se muestra en ellos nada de avanzar, nada que tenga que ver con progreso, nada que tenga que ver con estudio, y de hecho han sumido a su familia en miseria y en falta de progreso? Pudiéramos decir que ese tipo de persona que ha frenado todo el crecimiento y anda ministrando dentro del pueblo de Dios, diciendo también que Dios lo llamó a vivir por fe, pudiéramos decir que está lleno del Espíritu. Era la parte central de este estudio, precisamente, digamos así, contestar esa respuesta. Jesús dice, el que tiene oído para oír, que oiga. Uno de los mayores, principales problemas de nosotros es que no oímos. Al no oír, Daniel lo pone de otra manera y dice que los entendidos entenderán. Al no oír, no podemos acatar la dirección. ¿Por qué el Eterno ha traído esto al corazón del ministro Rubiera y enseñar este tema? Es precisamente porque lo que nosotros estamos viendo, una disonancia cognitiva en cuanto a este tema, que decimos fulano está lleno del espíritu y miren, eso está bien lejos de por ahí. Eso está bien lejos, eso se está convirtiendo como en un dicho, en algo que lejos es como si estuviera casi topando a lo que sería una blasfemia. Porque una de las cosas que el espíritu hace es ordenar de manera integral. Entonces, cuando usted tiene un desequilibrio tan grande, y que dicho desequilibrio, para colmo, no es que usted tiene una discapacidad física, sino que tu discapacidad es que tú eres vago, es que tú no te gusta el trabajar, es que de cada trabajo te botan, es que tú no progresas, es que tú no avanzas, es que tú no creces. Entonces vamos aquí a ponernos bien claro, porque la primera característica del espíritu es el crecimiento integral,
Entonces, si la persona no cree integrar, es un ID, una identificación que te dice que el espíritu no está por ahí. O sea, hay esta parte la vamos a hablar de manera detallada. La va a hablar el ministro Rubiera aquí. Pues ya son las 11. Ernesto, con tu pregunta termino, que no me gusta pasarme de la hora. Oye, me llamó mucho la atención lo de Esteban. Entonces, da una explicacióncita con relación a eso de que Esteban veo al Señor Jesucristo a la diestra del Padre cuando le entraron a pedrar. Porque me han hecho muchas preguntas con relación a eso. Eso fue el ministro Rubiera que dio eso, ministro, contéstele. Amén, amén, ministro. Fíjense qué pasa. Algo que el ministro Corporán y yo hablábamos y él me insistió mucho que habláramos sobre eso, era sobre las frecuencias, sobre el estado y la forma en que el espíritu habla, cómo podemos escuchar al espíritu y cómo nosotros podemos estar en contacto con el espíritu, o sea, cómo es que el espíritu habla. Y es como cuando tú tienes el televisor en un canal. En las próximas clases vamos a hablar sobre frecuencias y eso. El problema es que él estaba en una condición, en un estado, conforme a como dice la escritura, puesto los ojos en Jesús. Al él tener los ojos puestos en Jesús y a él vivir una vida dirigida por el Espíritu y a él tener una vida llena del Espíritu, lo único que va a ver son cosas del Espíritu, son cosas espirituales. Por eso él no vio el diablo, no vio demonios, no vio malicia, no vio ninguna de esas cosas, porque él lo que tenía para sus ojos puestos, lo que él lo tenía puesto. Entonces, algo es lo que tú ves, lo que tú tienes, conforma un pensamiento mágico distorsionado, y otra cosa es lo que tú estás viendo a través del espíritu, pero a través de un pensamiento analítico que ha sido totalmente aumentado. O sea, el espíritu lo que hace es que toma la facultad del individuo y la masifica. Entonces, la religión lo que hace es que toma la mentalidad del individuo y la apoca y hace que el pensamiento mágico crezca a unos niveles increíbles para que oyendo no oiga. Sin embargo, la Biblia habla, como decía Corporán, los entendidos son los que van a ver este tipo de cosas. Entonces, es penoso, pero tiene que ver con frecuencia. Vamos a hablar de eso en la próxima clase. Si Dios no lo permite, el próximo viernes, si no puedo aquí presente, el ministro Corporán va a hablar sobre la frecuencia, que él sabe de eso. No, eso yo te la dejo. Eso yo voy a hablar de el que tenga oído para oír, que oiga. Ahí y seguimos con eso de qué es ser lleno y cómo es que llena esa parte. Eso es tanto enseñándolo para mí, pero también para cada uno de nosotros, porque vamos a ser nosotros los beneficiados de tener ese conocimiento a nuestro amado. Amado, paz de Dios, y ahí ya te van dando la clase. Ministro Alexis, te llamo mañana. Paz de Dios.